hemos visto, pero siéntense para que puedan ver. Desde hace algunos años hemos visto una baja asistencia de los muchachos a las clases. Y medicina interna siempre se las quiebran a ustedes, siempre. Pasan eximidos, contaditos con los dedos. La razón es que esto es un material denso. Usted lee esto en los libros, perfecto, pero la explicación en clase es diferente. Porque uno tiene la experiencia, sabe cómo que se maneja esto en directo. Entonces a veces esto es fastidioso, por supuesto. ¿Qué clase sabrosa? Díganme ustedes qué clase sabrosa. A menos que le traigan cupcake o venga su novia o su novio o alguna vaina, una fiesta, sería sabroso, pero el resto, todas las clases tienden a ser así. ¿Se ve bien allá? ¿O lo coloco mejor? Eso fue allá la revista. Bueno, hoy vamos a hablar sobre ya tiroides, ya salimos de diabetes. Tiroides pues es una glándula... ¿Ah? Lo que pasa es que creo que el teléfono no se ve bien. No importa, porque yo subo la diapo. Esta es la misma Tiroides es una glándula impar ubicada en la región anterior del cuello, con una característica muy diferente a lo que ustedes lo han visto anatómicamente. Aquí lo vamos a ver funcionalmente. ¿Cuántos nódulos tiene la glándula tiroides? Dos o tres. Sí, ahí el piramidal. Ciertamente. En algunas personas puede tener el lóbulo piramidal como una variación anatómica normal. Para nosotros la tiroides funcionalmente tiene unas características muy especiales. Primero, casi todas las glándulas endocrinas, tienen esta característica. Esta señora tiroides tiene 4 arterias grandes, 2 tiroideas superiores, 2 tiroideas inferiores, ambas con muchísimo calibre de sangre dada por la funcionabilidad de la tiroides. Entonces, esta característica anatómica hace única a las glándulas endocrinas. Así es el páncreas, así es la suprarrenal, así es la hipófisis también, así es las gónadas también tienen una muy buena característica anatómica en cuanto a sus arterias, su irrigación. Y la tiroides tiene además, yo diría, algo extraordinario de la tiroides, es que ella tiene, tanto por dentro como por fuera de su anatomía, unas glándulas que no son de la tiroides, sino que pertenecen las externas a la paratiroides y las células internas o parafoliculares para el control del calcio. Entonces, en la glándula tiroides no solamente está la parte de tiroides, sino que está el funcionamiento del calcio. ¿Entiendes? O sea, es una cosa que ver con ojos grandes. Porque dice, bueno, si a alguien le quitamos la tiroides, ¿qué le vamos a quitar? ¿La pura tiroides? No, también podemos alterarle el funcionamiento del calcio. Entonces, todo esto es importante que lo vayan teniendo en cuenta. ¿Cómo funciona la tiroides? La tiroides funciona como un eje: hipotálamo, hipófisis, tiroides. El hipotálamo produce TRH, hormona liberadora de tirotropina. La hipófisis funciona produciendo TSH. Y esa TSH va a la tiroides y en la tiroides produce 2, T3 y T4. ¿Cómo se llama la T4? Tiraterna. Tetrayodotironina. Y la T3, triyodtironina. Ya vamos a ver por qué. Cualquier estímulo que haya va a liberar más hormona tiroidea de lo normal. Por ejemplo, el frío o el calor excesivo. Cualquiera de ellas tiende a liberar. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué los cambios de temperatura son importantes? Bueno, porque la glándula tiroidea funciona para muchas cosas. Yo les voy a hacer una pregunta sencilla. El que la contesta, la verdad que yo la voy a ver con ojos agraciados. ¿Cuál parte de la tiroides no
¿Cuál parte del cuerpo no lo controla la tiroides? ¿Cuál parte del cuerpo no lo controla la tiroides? Podemos hablar de las uñas, los mocos, el cerumen, las heces, la orina, el corazón, el pelo, no sé, la piel. Dígame cuál parte de la tiroides cuál parte del cuerpo no lo controla la tiroides. ¿El sistema nervioso no? Nada. En los niños sí, en los adultos no. ¿Ah? En los niños sí, en los adultos no. ¿Ah? Recuerden, lo voy a mirar con muy buenos ojos el que me responda ahí. Ninguna parte del cuerpo. El pulmón no. La respiración no. Pues amigos, la respuesta es nada. Todo lo controla la tiroides. No hay nada que la tiroides no controle. ¿Por qué se mete con metabolismo intermedio? Es decir, la distribución de nuestras necesidades calóricas, metabólicas, de almacenamiento. Se mete con todo lo que tiene que ver con la respiración, todo lo que tiene que ver con el aparato cardiovascular. Esa es la hormona que permite que ustedes puedan entender lo que yo digo. ¿Entendido? Esa es la hormona de la inteligencia. Esa es la hormona que permite que ustedes entiendan lo que yo digo. Usted puede tener todo el sistema nervioso central perfecto, ya lo vamos a ver. Y si tiroides no está funcionando, ay amigos, la mortalidad número 1 al máximo. Bueno, en fin, no hay nada en el organismo que el tiroides no controla. ¿Alguien me diría la musculatura? Todo lo que es el sistema neuromotor del cuerpo funciona con tiroides, porque la base para la funcionabilidad de las estrategias que usa el cuerpo de manera neuronal depende de la caracterización del funcionamiento de la tiroides. Cuando una persona tiene tiroides alteradas, una de las cosas primeras que hay es alteraciones musculares. Entonces, no hay nada en su cuerpo que la tiroides no controle. Y recuerden esto, sí, en histología está un poco hace unos años atrás. Es un folículo, es una laguna, ¿de acuerdo? Es una laguna, ¿o no? En histología conocemos a una parte así como laguna, ¿o no le decimos laguna? Coloide. Ah, sí se acuerdan, ¿verdad? Pero es como una laguna, ¿o no? Es como una laguna. Ahí está un poco de líquido formado por algo especial. Y alrededor las células foliculares y las células Paramusculares. ¿Se recuerdan eso, verdad? Sí. ¿Cómo funciona? El receptor periférico de la tiroides permite la entrada de forma total de la hormona tiroidea al núcleo. Y esa estimulación de la TSH a nivel nuclear, a pesar de que es una hormona proteica, recuerden que lo proteico, ¿cómo es la base de la membrana? ¿Qué es? ¿Lípido, proteica o Bicapa carbohidrato? lipídica. Bicapa lipídica, es decir, la proteína no entra, ¿de acuerdo? Pero doña tiroides tiene un mecanismo especial. Es una de las pocas hormonas proteicas que no requiere un receptor específico para transformar, sino que la membrana lipídica permite por difusión activada por receptores especiales, permite la entrada de la hormona total. Y esa hormona actúa a nivel del núcleo. Y en el núcleo, en las células tiroides, hace eso. Permite esa TSH que haya captación de yodo. Una vez que hay captación de yodo, que ustedes comen todos los días con la sal, entonces se produce la organificación del yodo. Después que se organifica el yodo, es decir, que el yodo se vuelve moléculas, ¿de acuerdo? Eso se llama organificar, se transforma en moléculas. Bioquímicamente se habla de clivajes, ¿de acuerdo? Se recorta, se usa la parte, se transforma y de manera tal que después se pueda hacer, junto con la síntesis de tiroglobulina,
lo que llamamos el acoplamiento. ¿Qué va a acoplarse? La proteína con el yodo. ¿Y qué hace la proteína con el yodo? Monoyodo, tironina, diyodo, tironina. Si se junta un monoyodo con un diyodo, forman si se forman dos diyodos, ¿de acuerdo? Y entonces luego, esa misma TSH que permite la captación de yodo, también es el estímulo para que se libere la hormona tiroidea. ¿Y cómo se libera? A través de T3 y T4. El 80% es T3. Y el T4, normalmente hay lo que se llama una estimulación y luego una conversión periférica, ¿de acuerdo? La hormona libre, ¿cuál es? La hormona activa, ¿cuál es? ¿T3 o T4? T3. T3. ¿Se libera más T4 o se libera más T3? Se libera más T4. Más T4 o más T3. Eso lo vieron ya. Más T4. Sin duda, la activa es la T3, ¿de acuerdo? La T4 es la que se produce en mayor cantidad y eso hace que usted a nivel periférico se la transforme, ¿de acuerdo? Se llama conversión periférica. Entonces, lo que siempre medimos casi siempre es T4. T3 casi no medimos por esta característica, porque solamente representa el 20% de la producción total. ¿Cómo medimos la tiroides? A través de 5 métodos: inspección, palpación, bioquímicamente, a través de una punción con aspiración con aguja fina, mediante el ultrasonido y el gamograma. Así estudiamos a la tiroides. Entonces, vamos a hablar de hipertiroidismo. El hipertiroidismo es una enfermedad que se caracteriza por ser doblemente, por tener un doble concepto. Es clínica y bioquímica. Usted dirá por qué, ya lo vamos a ver. Entonces, es un cuadro clínico caracterizado por un exceso de hormona tiroidea, circulante de naturaleza generalmente inmunológica y que tiene síntomas y signos característicos. El hipertiroidismo hay que diferenciarlo de la tirotoxicosis. La tirotoxicosis es como el aumento agudo, ¿ok? Sin duda de la hormona tiroidea. Entonces, usted puede tener un paciente con hipertiroidismo, pero no es lo mismo tenerlo con tirotoxicosis, porque la tirotoxicosis es como una intoxicación, tirotóxico. Bueno, ojo, no quiero decir con esto que las traten así, pero a veces en los memes las tratan de tóxicas, o el tóxico. Pero esto es más o menos así, como una intoxicación por hormona tiroidea, ¿de acuerdo? Pero hay también otra expresión más que se llama tormenta tiroidea, que es como el grado máximo de esto, y realmente es muy peligroso. Entonces, había como tres conceptos: entonces, hipertiroidismo, tirotoxicosis y tormenta tiroidea, ¿sí? Entonces, la crisis aguda llamaríamos tirotoxicosis, ¿de acuerdo? La enfermedad como tal llamaríamos hipertiroidismo y en la expresión máxima de eso llamaríamos tormenta tiroidea. La etiología generalmente se debe a enfermedad de Graves-Basedow. Enfermedad de Graves se le dice, para no... los epónimos ustedes saben que están en desuso, ¿no? Hay que tratar de quitarlos porque, por ejemplo, si yo les digo, no, que tiene en hipertiroidismo, vamos a poner, tiene la enfermedad de Plummer, van a decir, ¿cómo así? Claro, esa es una enfermedad que produce hipertiroidismo, pero los epónimos tratamos de quitarlos justo por eso, ¿me entiendes? Pero aquí sí se mantiene, creo que es el único epónimo en tiroides que se mantiene, Graves-Basedow. La Graves-Basedow es la típica clínica del hipertiroidismo. Se basa en tres cosas, tiene una triada: bocio, exoftalmo y, por supuesto, las hormonas tiroideas elevadas. Bocio, exoftalmo y hormonas tiroideas elevadas. Y con la hormona tiroidea elevada pues tendrá toda la clínica.
Hay un bocio multinodular tóxico, esta es la Plummer. La enfermedad de Plummer se llama bocio multinodular tóxico. Puede haber adenomas tóxicos o nódulos nódulos autónomos que llamamos. Es decir, multinodular serían varios nódulos que están produciendo el exceso de hormona tiroidea. Y uninodular o un adenoma tóxico es un solo nódulito que está desacoplado, o mejor dicho, está autónomo, no responde a los estímulos del TSH. ¿Qué pasaría normalmente en el cuerpo con un exceso de hormona tiroidea? ¿Qué pasaría? La TSH debería bloquearse, ¿de acuerdo? Porque esa es la retroalimentación que hay. Hipotálamo, hipófisis, tiroides. Entonces, si hay un exceso, usted bloquea arriba TRH y bloquea TSH. Pero ese nódulo o ese bocio multinodular tóxico no responde a ese bloqueo del TSH, sino que sigue produciendo de manera autónoma sin responder al bloqueo hormonal. Puede haber por tiroiditis, hay unas tiroiditis que se llaman tiroiditis subagudas, y esas tiroiditis subagudas pueden producir un estado de tirotoxicosis, igual que una tiroiditis crónica que se llama Hashimoto también la puede producir. Y eso puede llevar a que el paciente presente síntomas y síntomas, pero que afortunadamente cuando se trata de tiroiditis son transitorios. Esa es la única ventaja. Puede también ser farmacológico, es decir, una persona que esté normal y algún médico, espero que no sean ustedes, el tipo estaba normal y le empezaron a dar hormona tiroidea y la hormona tiroidea le produjo el hipertiroidismo. Puede ser también por adenomas hipoficiarios, secretores del TSH, es decir, que el problema no estaría a nivel de la glándula, sino estaría a nivel superior, ¿sí? Un adenoma productor de TSH. O en las damas puede ocurrir algo extraño, niveles elevados de HCG. ¿Cuáles serían las enfermedades que producirían una elevación de HCG anormal, por supuesto? ¿Cuáles serían? Endometriomas. ¿Ah? Endometriomas. No. Tumores de ovario. Uno en especial, no todos. Hay un nombre raro, es raro porque el que lo escucha por primera vez se echa la carcajada. Se llama mola. La molidatiforme, sí, esa es una enfermedad que produce HCG. Entonces, ¿qué pasa? La HCG, en cantidades excesivas, ella comparte la subunidad alfa de la TSH. La TSH tiene dos subunidades, alfa y beta, pero la alfa es compatible con la HCG. Entonces, cuando hay niveles excesivos, esto puede ocupar de manera, se llama engaño a los receptores, así se llama, engaño a los receptores, y por el exceso, ¿de acuerdo? Pues no es una cantidad pequeña, es una cantidad enorme. Entonces ello ocupa los receptores de TSH. ¿Y qué pasa si en la tiroides se ocupan los receptores de TSH? ¿Cuál es la señal, cuál es la orden que hay para la TSH, para la hormona tiroidea? Aumenta el metabolismo. Aumenta la producción de T3 y T4 y por esa vía produce hipertiroidismo. ¿Cuáles son los síntomas? Ojo, estas son preguntas que todo el tiempo se las vamos a hacer. Síntomas. Entonces, palpitaciones, nerviosismo, insomnio, dificultad para concentrarse, pérdida de peso sin justificación, intolerancia al calor, fatiga, aumento del número de evacuaciones, trastornos menstruales para la dama. Entonces, ¿el tipo de qué se les va a quejar? De todos estos, ¿cuál sería la mayor queja de todos? De todos esos síntomas. Pérdida de peso. Oye, eso. El tipo come más de lo normal y sigue perdiendo peso de manera que él no sabe dónde está perdiendo peso. ¿Cuál es la otra que lo mandarían los familiares? Esa sí lo mandarían los familiares. El nerviosismo, y esa persona estaba normal y de repente empieza a tener alteraciones, palpitación, sentir que te están persiguiendo. Esos síntomas
Cuando ustedes lo escuchen de una persona, préstenle atención, préstenle atención. Porque pocas enfermedades producen esto. Varias de las enfermedades que producen eso son de endocrino. Y las otras pertenecen a la... O sea, son 3 especialidades que ustedes van a ver ahí. Endocrino, cardiología y neurología. Esos síntomas de palpitación, nerviosismo, presten atención siempre, siempre. A menos que venga un tipo de un atraco, ¿no? Que me acaban de atracar, que va a tener palpitación y nerviosismo, ¿de acuerdo? Pero si es un tipo que viene con síntomas de eso, presten atención, presten atención. Estos serían los síntomas, ¿de acuerdo? Y uno vería así, si uno hiciera un electrocardiograma, eso está taquicárdico, y vería el famoso rezago palpebral. En los ojos, y aquí vamos a hablar específicamente de los ojos, en los ojos usted puede detectar el hipertiroidismo con 4 o 5 más cosas. Lo primero, un rezago palpebral. ¿Puedes pararte aquí, por favor? De frente a tu compañero. Ahora quiero que ustedes, esto lo hacemos en quinto año, pero ya que el grupo es pequeño se puede hacer. Mírense ustedes entre ustedes, mírense ustedes entre ustedes. Y quiero que vean el iris, miren el iris. El iris es el color de los ojos, ¿sí? ¿Ya lo ven? ¿Sí? Entonces, el iris, usted ve el tercio medio y el tercio inferior. El tercio superior no lo deben ver. ¿Por qué no lo deben ver? Porque lo tapa el párpado, ¿de acuerdo? ¿Ves? Lo tapa el párpado, ¿ves? Entonces, si yo simplemente elevo el párpado, ¿qué le van a ver a ella? El tercio superior. La esclera. Y la esclera no debería verse. Alzamos esto, se ve. Cuando tú veas la esclera, te tiene que llamar la atención. A menos que tenga un problema familiar. ¿Les gusta el fútbol? ¿Alguno de ustedes? ¿El fútbol? Sí. Bueno, había un jugador llamado Özil de Alemania, ¿de acuerdo? Özil tenía el párpado superior elevado. Pero ese es familiar, es de los familiares. En los ojos también usted puede ver un aumento de la trama vascular, es decir, las arterias de la esclera se ven, te tiene que llamar la atención. Puede haber hemorragias, puede haber proptosis. ¿Cómo se mediría la proptosis? Vamos a agarrar otro modelo para no agarrar a usted. Vamos a agarrar esta modelo. ¿Qué es eso? Así es, cuenta, no te acuerdas. ¿Cómo mido yo la proptosis? Pues simplemente, me le tengo que poner encima de ella y ver esto. ¿Cómo se llama esto? Arco superciliar. Y si yo veo que el globo, quédate así, si yo veo que el globo ocular está por fuera de ese arco superciliar, eso sería la proptosis. ¿Sí me entiendes? O sea, miro por detrás, arriba, y entonces sí está la proptosis. Entonces veo lo de proptosis. Puedo también ver parálisis muscular. ¿Cómo mido la parálisis muscular? Ya veo semiología, ¿verdad? ¿Cierto? Miro al paciente de frente, lateral, superior, inferior, y rotativo inferior a la derecha y rotativo inferior a la izquierda. La parálisis de los músculos orbitarios es típica en el hipertiroidismo. Y todas estas señales son típicas del hipertiroidismo. Pocas enfermedades tienen tanta expresión en los ojos como el hipertiroidismo. ¿Cuáles son los signos? Los signos son los que ustedes van a encontrar. Taquicardia, piel caliente, aumento de la presión diferencial. ¿Qué es esto? La presión diferencial se mide entre sistólica y diastólica. Generalmente hay una diferencia. Realmente es 30, 40 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Pero cuando ustedes vean una presión diferencial muy amplia, ¿qué significa? Que la sistólica está como desligada de la diastólica. Entonces son números muy altos, 170, 80, 150, 70, una diferencia muy amplia. A menos que el paciente tenga una cosa que se llama hipertensión sistólica, pero de lo contrario pudiera ser una expresión del hipertiroidismo. Bocio. Y en el bocio vamos a encontrar soplotiroidismo. ¿Cómo creen ustedes que se oculta el soplotiroidismo? ¿Con la qué? La campana, cierto.
se oculta con la campana. Es un ruido, es un soplo de naturaleza que tiene estas características. Es sistólico, tono rudo y bajo. Es decir, creo que escuchar es... Por favor, cuando yo salga y ustedes tengan alguna práctica donde traigan este estetoscopio, ocúltenle el cuello a sus compañeros, solo por curiosidad. Pueden que escuchen el latir del corazón en el cuello, pero lo que no pueden escuchar es el soplo. Si escuchan soplo, ese paciente puede tener cardiopatía expresada en un soplo irradiado al cuello, o el paciente puede tener un hipertiroidismo o una ateromatosis de las arterias carotidas. Esas son las características. Entonces, pero se oculta con esto. ¿Quiénes son? Exoptalmo, ya lo vimos. Tremor distal. Tremor distal. El tremor distal es esto. Diferente al flapping. Es diferente, totalmente diferente. Y en el tremor distal tendría que diferenciar si es un temblor familiar. Muchos de ustedes probablemente tengan temblor. No se preocupen. El 10% de las personas pueden tener temblor distal. Yo. El 10% de ustedes pueden tener temblor distal. Edema pretibial. Eso lo vemos ¿dónde? ¿En qué parte del cuerpo? Miembros inferiores, edema pretibial. Soplo tiroideo que ya hablamos y hiperreflexo. Dime qué. Es que como en esta zona. Más abajo. Más abajo aquí. Sí, más abajo. Hiperreflexia. Los reflejos pueden estar aumentados, ¿de acuerdo? Así se vería, ¿ven? Bocio, exoptalmos y clínica de tiroides, eso es Gray Basel. Eso no es, esa es la triada, no está escrito. Pero esa es la triada. Hay un hipertiroidismo especial que es durante el embarazo. Este hipertiroidismo del embarazo se caracteriza por alguna de estas tres cosas. Hiperemesis gravídica, cuando la mujer vomita más de la cuenta durante el embarazo y no se controla con lo que normalmente se debe controlar una embarazada. Y entonces ahí el obstetra nos llama a nosotros, doctor, por favor, necesito porque esta paciente tiene hiperemesis gravídica severa. Entonces necesitamos saber si es un hipertiroidismo. Taquicardia persistente. Ya le hicieron todo, le evaluaron y persiste la taquicardia. O una hipertensión arterial que no se controle con lo que normalmente le envían a los pacientes a las pacientes embarazadas, y entonces nos llaman a nosotros para detectar algún problema. Generalmente el hipertiroidismo en el embarazo se debe a un hipertiroidismo raro, se llama hipertiroidismo AT3. AT3. No es un hipertiroidismo normal AT4, es un hipertiroidismo. ¿Qué hacemos del estudio? Ya lo vimos. Medimos los niveles de T4, T3 y TSH, anticuerpos antitiroglobulina, anticuerpos antitiroideos. Podemos medir los TRAPS, TRABS, los anticuerpos antirreceptores, TRAPS. No están escritos ahí porque se los tengo que decir aparte. Puedo medir también antiperoxidasa. Entonces puedo medir muchos anticuerpos, ¿de acuerdo? Si están presentes, eso hablaría de una enfermedad probablemente autoinmune, que nos llevaría a pensar en ese procedimiento. El ultrasonido tiroideo nos va a decir que hay un aumento de la vascularidad de esa glándula tiroidea. La gammagrafía nos va a decir que hay un aumento de la captación de yodo, que puede ser difuso para la enfermedad de Graves o localizado para el nódulos autoinmunes, a los nódulos solitarios, o varios nódulos para el bocio multinodular tóxico.
y hacemos otros laboratorios generales, porque puede no solamente haber problemas de esto, sino pueden haber hiperglucemia. En el hipertiroidismo se puede elevar la glucemia. Entonces, ¿cómo estarían los niveles de T4, T3? ¿Cómo estarían en un hipertiroidismo? Elevados. ¿Cómo estaría la TSH? Disminuida. Eso es lo clásico, ¿de acuerdo? Es decir, el hipertiroidismo clásico sería T3 alta, T4 alta y TSH disminuida. Pero pudiera ser un nódulo, un adenoma hipofisiario, y entonces produciría T3 alta, T4 alta y TSH alta. ¿De acuerdo? Entonces pudiéramos tener cualquiera de estas expresiones a nivel de laboratorio. Pero lo clásico es simple. La TSH debería ir de 0,5 a 4. Pero cuando baja por debajo de 0,5, eso hay que pensar en hipertiroidismo. Y la T3 depende, la T4, perdón, depende. Lo clásico en nanogramos por decilitro es de 0,8 a 2. Y lo clásico en picomol por litro es de 8 a 22. Entonces, depende cómo lo hagan, pero eso no se preocupen porque eso va a depender de cada laboratorio. Lo que sí les tengo que decir es que no se pueden confiar en una sola prueba de hormonatividad, a menos que sea un laboratorio de alta calidad. Pero aún en Estados Unidos, que yo tengo pacientes que viven en Estados Unidos y me consultan, aún allá a veces hay que hacer 2 y 3 pruebas. Porque las pruebas tiroideas son muy sensibles, se pueden, no es fácil de determinarlo. ¿Cómo sería el tratamiento? El tratamiento, primero, ¿qué hacemos con el tratamiento? Antes de poner el tratamiento, ¿qué tenemos que hacer? Diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? No. ¿Ah? No. ¿Qué hacemos con el diagnóstico? Sí, pero ¿qué hacemos con el diagnóstico? ¿Cómo hacemos con el diagnóstico? Historia clínica. Anamnesis, ¿desde cuándo? ¿Okay? Estos pacientes no los toleran las parejas. Porque son, o sea, era una persona normal y de repente habla más que un político de esos desaforados, habla más que uno lo agarra por la cola y está nervioso e impaciente. Vámonos. Taquilalia. ¿Ok? Ese paciente habla taquilalia. Las palabras parecen que fueran a 100 kilómetros, ¿de acuerdo? Es una vaina impresionante. Entonces, háganme el favor, si alguna pareja está con un paciente así, no lo va a tolerar, no, vaya para el médico rápido, tiene algo así, ¿entiendes? Y generalmente hay un trastorno como psiquiátrico. Es más, a mí me ha tocado ver muchos pacientes psiquiátricos que tienen este problema. Y el caso más famoso que yo tuve fue una paciente que estaba en privado de paso. Y la secretaria en toque casi me tumbaba la puerta. Yo estaba hablando con una paciente y me dijo: doctor, atienda a la señora o saque a esa señora y atienda a la otra señora. ¿Por qué? Allá hay una señora que se quiere quitar las pantaletas. Así, lo peor. Perdónenme la expresión. Y los psiquiatras no sabían qué hacer, la echaron para afuera, como dice, no entienden, porque no encontraban nada. Era un hipertiroidismo. Porque esto llega a tal punto que te puede transformar, porque eso es, imagínense que ustedes, es como si ustedes hicieran esto. ¿Ustedes han corrido alguna vez? Muy poco, esto no es que sí, corro. ¿Sí? Pero imagínense que ustedes corran 100 metros, pero a todo lo que les dé, para ver qué tanto está. Y ustedes se paran. ¿Cómo está su corazón? Imaginen eso todo el día. ¿Ah? Horrible, nadie lo tolera. Entonces, ¿cómo lo tratamos? Lo tratamos con metimazol y propiltiuracil. El metimazol es el que más tenemos acá. Viene de 5 miligramos. Se usa en promedio 20, 30, 40 y en promedio máximo hasta 120 miligramos. Y tenemos propiltiuracilo. El propiltiuracilo
lo podemos usar en dosis, ellos va de 50, podemos usar hasta 300 o en un caso muy extremo hasta 600. El problema es que todos los medicamentos tienen efectos colaterales, ¿de acuerdo? Podemos usar beta bloqueantes, podemos usar esteroides para los síntomas que llamamos que no son propios de, o sea, como te digo yo, que no vamos a tratar a la tiroides como tal, porque estos dos medicamentos sí alteran el acoplamiento, y aquí lo que vamos a tratar es los síntomas cardiovasculares, taquicardia, nerviosismo, temblor, y lo tratamos o con beta bloqueantes o con esteroides. También podemos usar hipodato, que es con un contraste, ¿de acuerdo? Es un contraste viscoso. Pero también podemos usar litio, carbonato de litio. El carbonato de litio se usa más que todo para los trastornos psiquiátricos. ¿Ah? Sí, pero más que todo se debe de las personas que tienen, ¿cómo se llama esa? Bueno, que tienen bipolar, gracias. Me estaba acordando era el chigüire bipolar, ¿nunca lo vieron? Sí. Bueno, me estaba acordando de ese. Bueno, entonces, este se puede tratar así, o usted puede tratarlo de manera definitiva. Esto sería tratamiento médico, pero ya de manera definitiva usted le puede dar radioyodo o cirugía. O sea, preferimos en los niños farmacológico y cirugía. En los adultos pues podemos usar las tres: farmacológico, radioyodo o cirugía. Y si está embarazada, farmacológico, y en excepción cirugía. No damos radioyodo ni en embarazadas ni en niños por la posibilidad de daño gonadal. Entonces por eso que no lo usan. Bueno, si tienen alguna pregunta de esto. Doctor, una pregunta. El tratamiento de la... ¿Le voy a pedir un favor? Sí. Para llevarme al microscopio. Por favor. No, ya estoy terminando, profe. Si necesita aquí el salón. No, ya Diego. Aquí estoy. Si quieres, no, pues será que. Pero allá hay donde Diego. Disculpe, doctor. Sí, claro. Allá hay donde colocarlo. Una mesa. Y si no lo dejas aquí, yo ya terminé el profesor. Si quieres, se viene para acá. Ah, sí, terminó. Bueno, yo no Bueno, vamos a dejarlo aquí, esperemos que salga. Doctor Ángel.